Unit 8. Al contado. This unit is all about the nitty-gritty of ordering goods, discussing prices, payment terms, and, of course, discounts. Section 1. Hablemos de precios. Whether you're buying or selling, you need to be able to talk about prices. You'll need to be able to ask what the unit price is. ¿Cuál es el precio por unidad? ¿Cuál es el precio por unidad? And you may need to find out if there's a minimum order. ¿Hay un pedido mínimo? ¿Hay un pedido mínimo? Or if you're selling, you might need to talk about orders of a number of items, say for orders of 250 units. Por pedidos de 250 unidades. Por pedidos de 250 unidades. Track 1. In this track, we'll be meeting two customers who are inquiring about promotional gifts. And you'll hear all those phrases being used. Also see if you can find out from what is said how many gift ideas are listed in the catalogue. And how much keyrings, llaveros, would cost for 250 and 500 units. Bueno, tenemos una selección muy grande de regalos publicitarios. Ahora mismo tenemos en catálogo aproximadamente 1000 ideas para regalos. ¿Qué artículos van ustedes a seleccionar? Queremos calculadoras, camisetas publicitarias, bolígrafos, llaveros y relojes pequeños de mesa. Ah, estos llaveros son muy atractivos. ¿Cuál es el precio por unidad? Aquí tiene la lista de precios. Por pedidos de 250 unidades, el precio de estos llaveros es de 70 pesetas cada uno. Por 500 unidades, 59 pesetas. Y por 1000 unidades, 55 pesetas. You heard a number of items listed by the first client. Did you know what they all were? Calculadoras, calculators. Camisetas publicitarias, promotional T-shirts. Bolígrafos, ballpoint pens. And relojes pequeños de mesa, small table clocks. You'll find these and other useful words for the section listed on page 104. Now listen again to the same dialogue and see if you can work out if the following statements are true or false. The company sells stationery articles for publicity companies. The company has a catalogue, but no price list. Bueno, tenemos una selección muy grande de regalos publicitarios. Ahora mismo tenemos en catálogo aproximadamente 1000 ideas para regalos. ¿Qué artículos van ustedes a seleccionar? Queremos calculadoras, camisetas publicitarias, bolígrafos, llaveros y relojes pequeños de mesa. Ah, estos llaveros son muy atractivos. ¿Cuál es el precio por unidad? Aquí tiene la lista de precios. Por pedidos de 250 unidades, el precio de estos llaveros es de 70 pesetas cada uno. Por 500 unidades, 59 pesetas. Y por 1000 unidades, 55 pesetas. And now the customers would like to place an order. They need to know if there is a minimum order. So they'll ask, ¿hay un pedido mínimo? ¿Hay un pedido mínimo? And what the delivery period is. ¿Cuál es el plazo de entrega? ¿Cuál es el plazo de entrega? See if you can spot the answers to these questions. ¿Hay un pedido mínimo? Sí, el pedido mínimo es de 40.000 pesetas. Pero luego se pueden hacer pedidos sueltos más pequeños. ¿Qué descuento hay por pago al contado? Le puedo hacer 12% de descuento. ¿Cuál es el plazo de entrega? Entrega inmediata. Did you spot the other question the customers asked? ¿Qué descuento hay por pago al contado? What's the discount for cash payment? An important one to learn. So try repeating after Alberto. He'll break the phrase down for you. ¿Qué descuento hay?
¿Por pago al contado? ¿Qué descuento hay por pago al contado? Track 2. We now find ourselves with Pablo and Raúl. Pablo, a bookseller, is discussing prices with Raúl, the representative of Vips Books in Madrid. You've already acquired most of the vocabulary you'll need, but there is one word which will come in handy when talking about books. Un ejemplar, a copy of a book. Un ejemplar. As you listen to the conversation between Raúl and Pablo, we want you to spot some figures. See if you can find the catalogue price of the books on Dalí, Henry Moore, and González. And also how many copies of the book on Julio González Raúl has. Mira, de Julio González nos quedan 2.000. Muy bien. ¿En cuánto tiempo estaría disponible todo el stock? Yo creo que en 2 semanas tengo el stock definitivo. No hay problema. Pues yo estoy hablando aproximadamente de más o menos 700 del Henry Moore. Bueno, más o menos 700 ejemplares. Vamos a ver. Podemos hablar... mira, el todo Dalí, que su precio de catálogo está ahora mismo en 10.000 pesetas, el Julio González, que ahora mismo está en 9.000 pesetas venta al público y aún lo seguimos vendiendo, y el Henry Moore vale 11.000 pesetas. Yo te puedo hacer un 70% de descuento. Para el Julio González, que hay 2.000 ejemplares. Y para los otros 2 te puedo hacer un 75% de descuento, que los considero un poco más duros de venta. Y te ofrezco 5 puntos más de ventaja. Yo no sé si esto empieza a entrar dentro de tus números. We'll play you the same dialogue again. This time, we'd like you to work out what discount Raúl is prepared to offer the buyer. Mira, de Julio González nos quedan 2.000. Muy bien. ¿En cuánto tiempo estaría disponible todo el stock? Yo creo que en 2 semanas tengo el stock definitivo. No hay problema. Pues yo estoy hablando aproximadamente de más o menos 700 del Henry Moore. Bueno, más o menos 700 ejemplares. Vamos a ver. Vamos a hablar... mira, el todo Dalí, que su precio de catálogo está ahora mismo en 10.000 pesetas, el Julio González, que ahora mismo está en 9.000 pesetas venta al público y aún lo seguimos vendiendo, y el Henry Moore vale 11.000 pesetas. Yo te puedo hacer un 70% de descuento. Para el Julio González, que hay 2.000 ejemplares. Y para los otros 2 te puedo hacer un 75% de descuento, que los considero un poco más duros de venta. Y te ofrezco 5 puntos más de ventaja. Yo no sé si esto empieza a entrar dentro de tus números. The expression Raúl used to state how much discount he was prepared to offer is a good one to learn. He said, "Te puedo hacer un 75% de descuento. I can offer you a 75% discount." Te puedo hacer un 75% de descuento. We'll break it down to make it easier. Te puedo hacer de descuento. All you do is pop in the discount you're prepared to offer. Raúl can use te puedo, as he knows Pablo well. If he was talking to someone he didn't know well, he would say, le puedo. Le puedo hacer un 10% de descuento. Le puedo hacer un 10% de descuento. You'll find a transcript of the last dialogue, as well as the answers, in the book key. Section 2. Pedido. We're now moving on from price inquiries to placing an order and inquiries by letter. One of the key questions you'll want to ask when placing an order, Apart from the discount, of course, is about methods of payment. The key phrase you'll need is, ¿qué forma de pago utilizan ustedes? ¿qué forma de pago?
What kind of payment? ¿Utilizan ustedes? Do you use or do you take? ¿Qué forma de pago utilizan ustedes? So, what kind of payment do you take? The answer might be contrarreembolso. COD, cash on delivery. Contrarreembolso. You'll hear both these expressions in our next extract from the Intergift Trade Fair. Track 3. A customer who owns a tobacconist's is placing an order for some articles on display on one of the stands. As you listen, we've got 3 true or false questions for you to answer. First, the customer is allowed to place small individual orders below 10,000 pesetas. Second, the firm accepts several methods of payment. And third, the first item in the order form, la hoja de pedido, will be keyrings, llaveros. You have to decide if each of those statements is true or false. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo estaba interesada, mire, tengo un estanco en el Centro de Transportes de Madrid y me gustaría introducir este género tan bonito que tienen ustedes aquí. ¿Qué precio tienen estos espejos, por ejemplo? Pues los espejos son 850 pesetas. Pues pueden hacer pedidos sueltos. Sí, bueno, ahora mismo tenemos un pedido mínimo que son de 35.000 pesetas. ¿Y qué forma de pago utilizan ustedes Pues habitualmente? nosotros, como acabamos de empezar, lo que estamos haciendo es hacer contrarreembolso. Contrarreembolso. ¿Pedidos posteriores también será contrarreembolso? Sí, sí, por supuesto. Pues si le parece a usted, podemos empezar a rellenar la hoja de pedido. Muy bien, pues ¿qué es lo que le interesa? ¿Qué artículos? Pues yo pienso que podríamos empezar por los llaveros. Muy bien. Entonces, si por favor me puede dar sus datos. Sí, le daré también una tarjeta. Muy bien, sí. Well, I got all 3 correct. Mentira. Okay. I'll check them in the key. Hang on. First, I want to check if you noticed something else. Did you spot the phrase the customer used for subsequent orders? Yes. Pedidos posteriores. Pedidos posteriores. Well done. Section 3. Condiciones de pago y de entrega. Track 4. We join Pablo and Raúl again. They're still negotiating the book sale. Pablo is pushing a very hot bargain. As he points out, estás hablando de muchos ejemplares. You're talking about a lot of copies. Estás hablando de muchos ejemplares. But Raúl is standing his ground because son libros de gran calidad. The books are very high quality. Son libros de gran calidad. So who has the better argument? Listen carefully to the conversation and find 2 reasons why Raúl thinks Pablo will be able to sell the books. And see if you can spot what advantage to Raúl Pablo points out. Sí, pero el precio es importante. Por ejemplo, en este caso, con unos descuentos de 70 y 75%, podemos pagar un 10% por ejemplar. Un 10% es muy poco. Estos libros de arte son libros de gran calidad. Es tan importante como el precio. Estás hablando de muchos ejemplares, Raúl. Y necesitas espacio en el almacén, ¿verdad? A 10% por ejemplar, puedo comprar todos estos libros y tú no tienes más problemas de almacenaje. ¿Qué te parece? La calidad es tan importante como el precio. I wonder who got the best deal. Track 5. Our next listening comprehension is also related to payment terms. We've already learned a number of useful phrases here, like cash on delivery, contrarreembolso, discount for cash, un descuento por pago al contado, and the delivery period, el plazo de entrega. But as you might suspect, there are an awful lot more. For the moment, we'll just give you those you'll need for the next dialogue, as it's easier to learn a few words at a time. One of the first terms you'll hear is FAS, free alongside ship, franco costado del buque. Amongst the payment terms mentioned are el crédito
documentario irrevocable, an irrevocable letter of credit. El crédito documentario irrevocable. And el giro bancario, banker's draft or bank transfer. El giro bancario. Or it could be una letra de cambio, a bill of exchange. Una letra de cambio. In this extract, 3 sales representatives are talking about their company's payment terms for overseas customers. When you hear the dialogue, listen for the phrases we've mentioned, and also see if you can spot what is included in the prices mentioned by the first speaker. And very important, what discount is mentioned? Nuestros precios incluyen FAS, Puerto de Barcelona 10 días después de la recepción del pedido. Nuestras condiciones de pago son el crédito documentario irrevocable a 30 días. Los precios al por mayor llevan un descuento del 20% por pago al contado. Nuestras condiciones de pago son giro bancario a la presentación de la factura. Esta letra de cambio vence a los 45 días. There's a lot of information contained in that short dialogue, so let's see what else we can find out. This time, we'd like to know what terms the second speaker describes. And according to the third speaker, when is the bill of exchange due? Esta letra de cambio vence. This bill of exchange falls due. Esta letra de cambio vence. Nuestros precios incluyen FAS, Puerto de Barcelona 10 días después de la recepción del pedido. Nuestras condiciones de pago son el crédito documentario irrevocable a 30 días. Los precios al por mayor llevan un descuento del 20% por pago al contado. Nuestras condiciones de pago son giro bancario a la presentación de la factura. Esta letra de cambio vence a los 45 días. One of the other phrases you might have picked up was la recepción de, the receipt of. Have a go at practicing it with Alberto. La recepción de. And one other key phrase was al por mayor, wholesale. Al por mayor. Well, that's all the listening comprehension for this unit. Why not check your answers in the key and then work through the dialogues again? Also, there's some really useful vocabulary covering sales and payment methods on page 112. Try and familiarize yourself with them before moving on. Our tip for this unit is, don't try to learn everything at once. If you learn 10 new words a day, it's more effective than trying to learn 100. Hasta luego. And don't forget to work through the punto de control.